Muy bien. Bien, estábamos estudiando hasta la última clase las variables aleatorias que tienen una naturaleza continua y vimos algunas de las distribuciones más utilizadas, como la normal y el caso particular de la normal estándar, que como vimos es de mucha utilidad. Estudiamos también cómo en el caso de algunas o las distribuciones nosotros podíamos suponer una aproximación utilizando la distribución normal. Decíamos que prácticamente para cualquier variable, independientemente de cómo sea su distribución y también de forma independiente de si es una variable aleatoria continua o aleatoria discreta, en la medida en que nosotros tengamos muchas observaciones o tengamos un parámetro de repeticiones en esas distribuciones, podríamos utilizar la distribución normal como una aproximación. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema que es distinto. Hasta ahora hemos estado hablando de las variables aleatorias, tanto discretas como continuas y sus distribuciones, y hemos estado utilizando esas variables suponiendo que nosotros conocemos los parámetros de la distribución. Entonces, por ejemplo, recordemos, estas son las variables aleatorias, discretas y continuas que estudiamos y sus distribuciones. Entonces, cada una de ellas depende de determinados parámetros, como por ejemplo la binomial, depende del parámetro sobre todo P, y bueno, y N, la cantidad de observaciones o repeticiones que haríamos en el experimento. Entonces, esta distribución depende de esos parámetros. Hasta ahora, como decía, hemos estado utilizando este cálculo de la binomial, suponiendo que nosotros conocemos estos parámetros, N y P, o una distribución como la distribución exponencial, que depende de este lambda, de este gamma, perdón. Estamos suponiendo también, cuando hacemos cálculos con esta distribución, que ese parámetro lo conocemos, lo tenemos medido, tenemos una distribución completa con todos los parámetros perfectamente conocidos y nos permite entonces hacer cálculos con esas distribuciones. El mismo caso de la normal, que dependía de dos parámetros, de mu y de sigma. Todos los cálculos que hemos hecho, y en los ejercicios siempre hemos dicho tal variable sigue una distribución normal con parámetros tal y tal, ¿verdad? Son conocidos. Sin embargo, la verdad es que en la mayoría de las ocasiones nosotros no conocemos esos parámetros o no los conocemos todos. Sabemos o podemos suponer que la variable sigue una determinada distribución de probabilidad, pero lo que tenemos es una muestra. Hacemos algunas cuantas mediciones y entonces con base en esas mediciones, ahora lo que queremos hacer es inferencia, es decir, que vamos a tratar de tomar decisiones, inferir respecto a los parámetros reales de la distribución de esa variable o tomar decisiones con base en esos datos. Entonces, en general, lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a estar estudiando es lo siguiente. Nosotros vamos entonces a estudiar algún fenómeno cualquiera que depende de una variable X y que esa variable X sigue alguna distribución de probabilidad. Es una variable aleatoria. Voy a dibujar así porque, digamos, como para darle cualquier forma, sigue alguna distribución de probabilidad, que esta podría ser su función de probabilidad o su función de densidad de probabilidad. Y esta variable o esta distribución depende de algunos parámetros. Esos parámetros vamos a representar con esta letra T. Decíamos entonces que esto nosotros no lo vamos a conocer, sino que de acá nosotros vamos a tomar una muestra. Hacemos algunas mediciones y tenemos estas mediciones, X1, X2, X3, etc.
Y con base en esta muestra, nosotros vamos a, entonces, a calcular lo que vamos a llamar unos estadísticos. ¿Qué son esos estadísticos? Un estadístico no es otra cosa más que una función que yo calculo con los datos de la muestra. Yo tomo estos datos y los transformo a través de una función. Esta función la vamos a representar ese estadístico a través de este símbolo. Entonces resulta que cada vez que yo tomo una muestra en particular, unos datos específicos, entonces yo obtengo un valor de aquí. Bueno, yo le introduzco aquí unos valores, porque yo puedo tener varias muestras, ¿verdad? Esta puede ser una muestra número 1, puedo tener otra muestra distinta, puedo tener varias muestras. Con cada una de estas muestras yo le aplico la fórmula y entonces obtengo este estadístico. Y entonces, normalmente eso será así, hay un simbolito medio raro, pero bueno, este de acá, entonces, va a ser un estimador. Se va a hacer un estimador puntual de los parámetros reales de la distribución. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, es encontrar o estudiar el tema de cómo yo a partir de los datos de la muestra y con alguna fórmula, con algún estadístico, encuentro un estimador puntual de teta y vamos a estudiar el tema de los estimadores, qué tan buenos son esos estimadores o un estimador cualquiera. Vamos a ver cómo mido yo si ese estimador es bueno o es malo o cuál estimador es mejor que otro. Ahora, ¿cómo se definen estos estadísticos? Bueno, en principio podría ser cualquier fórmula. Por ejemplo, si yo tuviera 5 observaciones y yo tengo y esta función o esta variable aleatoria, su distribución depende de un parámetro, voy a decir, por ejemplo, que fuera una distribución como las que acabamos de estudiar, ¿verdad? Suponiendo que fuera una distribución, por ejemplo, una distribución de Poisson, ¿verdad? Que depende de un parámetro. Vamos a suponer que este parámetro es el que quiero estimar y a mí se me ocurre que yo, teniendo 5 observaciones, tomo esas 5 observaciones y voy a hacer lo siguiente. Yo voy a estimar ese parámetro tomando las 2 primeras observaciones y multiplicándolas por 2. Luego, la tercera observación la voy a multiplicar por 3. Luego sumo la cuarta y la quinta. Así, tal cual. Y voy a dividir esto entre 9. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió. Simplemente. Lo que quiero, obviamente esto no es un estimador bueno, pero vamos a suponer, y a esta función ya lo voy a llamar, a llamarle el estimador G porque lo inventé yo, me llamo G. ¿Okay? Entonces, este estimador que le llamo G se calcula de esta manera y entonces yo digo, bueno, pues que G es un estimador de este parámetro, de mi distribución. ¿Okay? Obviamente hay mejores estimadores que este que yo acabo de inventar, pero este perfectamente es un estimador. O a alguien más, a alguien que es alguna compañera, no sé si compañera que se llame Adriana, se le ocurre decir, no, pues yo lo que voy a hacer más bien es que voy a coger todos esos números, los voy a elevar al cuadrado y los voy a sumar hasta x5. Y después de que sumo todo elevado al cuadrado, le saco raíz a esa suma y después divido eso entre 5. ¿Por qué? Porque, bueno, a Adriana se le ocurrió eso. Y ese es un estimador. Entonces, A es un estimador también. Este de acá. ¿De acuerdo? A alguien más se le podría ocurrir que un posible estimador muy bueno para este parámetro sería simplemente
sacar el promedio. Entonces ya sabemos que hay una letrita que usamos para el promedio, que es así, X barra, y dice, no, pues usamos como estimador el promedio. Entonces vamos a hacer la sumatoria de todos los XY y lo vamos a dividir entre N. Y ya, y ese es otro estimador. Este parámetro, ¿verdad? Entonces así yo puedo definir distintos estimadores que no son otra cosa más que una operación matemática, una combinación matemática de las observaciones de la muestra. ¿De acuerdo? Pero entonces, resumiendo, vamos, esto es estadística, inferencia estadística. Vamos a tratar de concluir cosas respecto a esta variable y su distribución con base en una muestra. Y lo primero que vamos a hacer es utilizar estadísticos, que como vimos, un estadístico no es otra cosa más que una fórmula, una operación matemática que hago con esos números, y que esos estadísticos yo los puedo utilizar como estimadores puntuales, bueno, como estimadores de los parámetros de mi función de distribución, y que un cálculo específico, un cálculo ya numérico de ese estimador, se conoce como un estimador puntual del parámetro. Y eso es un poquito lo que vamos a ver. Vamos a ver algunas, entonces, condiciones y cosas interesantes que tienen estos estadísticos. Obviamente, para poder luego hacer una comparación entre cuál de estos estadísticos era mejor que otro, yo necesito hacer cálculos respecto a cuál es el valor esperado. Necesitamos hacer un cálculo de el valor esperado de ese estadístico. ¿Sí? Necesitamos saber cuál es su valor esperado y también necesitamos saber cuál es la varianza que tiene ese estadístico, según la fórmula que yo me haya inventado. Entonces, en función de estos valores de estos dos valores, del valor esperado y de la varianza del estadístico, vamos a poder comparar distintos estadísticos para ver cuál de ellos es un mejor estimador del parámetro o los parámetros de mi variable aleatoria, ¿verdad? ¿Y por qué valor esperado o varianza? Porque si X, que es mi variable original, es una variable aleatoria, que sigue, tiene aleatoriedad y sigue alguna distribución, entonces, cuando yo tomo una muestra, cada una, eso es algo importante, cada una de las mediciones que yo haga es a su vez una variable aleatoria, porque está sujeta incluso a errores de medición del instrumento, etc. Entonces, en realidad, cada valor que yo mida sigue una distribución que vamos a decir que cada una de las X sub I, si son mediciones independientes, sigue la misma distribución que seguía mi variable X. Pero como el estadístico es una combinación matemática de variables aleatorias, porque como repito, cada medición, cada observación es una variable aleatoria en sí misma, entonces este estadístico que yo calcule es también una variable aleatoria, ¿no? Entonces, este parámetro, bueno, este estadístico es también una variable que sigue alguna distribución, es variable aleatoria. Y al ser una variable aleatoria, entonces también podemos determinar cuál es su valor esperado y cuál es su varianza. Y de nuevo, esto lo necesito conocer a efectos de poder comparar y ver qué tan bueno es este estadístico para aproximar o estimar los parámetros de mi variable aleatoria inicial. Bien, ¿queda claro qué es lo que vamos a comenzar a estudiar? ¿Cuál es la intención de esta primera parte de la estadística o la inferencia estadística?
Sí, no hay dudas. Bueno, para poder hacer esto, necesitamos estudiar estas propiedades de las operaciones básicas que nosotros podemos hacer con los valores esperados y con las varianzas de una determinada variable. Estas pues hay que aprendérselas, no hay otra forma de hacerlo. Aunque bueno, ustedes podrían tenerlas allá a mano cuando van a hacer un cálculo, pero no son tan complicadas de aprender. Lo primero es lo siguiente. La primera propiedad o operación básica es que el valor esperado de una constante, de algo que no es una variable aleatoria, no es variable, es una constante, es el valor de la constante. Pues obviamente esto no tiene aleatoriedad, entonces su valor esperado es su valor, tal cual. ¿Esto por qué es importante? Porque, como ahora les explicaba, cuando yo aplique estimadores, haga estadísticos, como este estadístico que a mí se me ocurrió por acá, vean que yo por aquí tengo un 2 multiplicando x1, otro 2 por x2, 3, x3. Tengo aquí constantes. Por aquí tengo una constante también con la que por la que estoy dividiendo. Entonces, cuando yo calcule el valor esperado de esto, que lo vamos a ir separando en pedacitos, en algún momento me va a salir, bueno, ¿cuál sería el valor esperado de este 2? ¿O cuál sería el valor esperado de ese 9? Bueno, pues entonces, de acuerdo con esta propiedad de acá, esta operación básica, sería ese mismo valor, eso no variaría. Luego, el valor esperado de y, donde y es una variable aleatoria, le vamos a llamar mu, como lo hemos hecho hasta ahora, donde mu representa la media poblacional, ¿verdad?, de la población. El valor esperado y le vamos a denominar mu. El valor esperado de una constante multiplicada por la variable aleatoria sería la constante multiplicada por el valor esperado de y. Porque como que la constante puede salir de este operador de valor esperado, igual que hicimos aquí, que salió. Entonces me va a dar C por mu. ¿Ok? Esos serían entonces valores esperados de constantes y variables. Ahora la varianza. La varianza de una constante es 0. Porque claro, es constante. No tiene variabilidad, por lo tanto su varianza es 0. La de una variable y la hemos estado denominando sigma cuadrado. Así es como la hemos denominado, la varianza poblacional sigma cuadrado. Ahora, vean qué interesante aquí, cuando yo calculo la varianza de una constante multiplicada por una variable aleatoria, esa constante la puedo sacar de la varianza, pero sale al cuadrado. Entonces, como igual antes estaba explicando, si yo fuera a calcular la varianza de este estadístico, si yo calculara la varianza, por ejemplo, de 2x1, cuando yo calcule esta varianza, sería 4 veces la varianza de x1. Y así sucesivamente. El valor esperado de la suma de dos variables aleatorias es simplemente la suma de sus valores esperados individuales. Entonces, si el valor esperado de y1 es mu1 y el de y2 es mu2, el valor esperado de y1 más y2 es mu1 más mu2. Bien, lo mismo si es una resta. La varianza de una suma de variables aleatorias va a ser la varianza de una más la varianza de la segunda y 2 veces la covarianza. En caso de que las variables y1 y y2 no sean independientes, sino que tengan una relación entre ellas. Hay covarianza, donde la covarianza la fórmula de covarianza es la que aparece aquí. La covarianza de y1 y y2 es el valor esperado de este producto de y1 menos mu1 por y2 menos mu2. En una resta, noten que en la suma
yo sumaba las varianzas y sumaba 2 veces la covarianza. En la resta, vuelvo a sumar las varianzas, pero resto 2 veces la covarianza. ¿Ok? Y la covarianza, igual que antes, se calcula de la misma manera, ¿verdad? Fíjense que en el caso de que Y1 y Y2 sean independientes, entonces, en ese caso, la covarianza va a ser 0. Entonces, tanto la suma como la resta de las variables Y1 y Y2 sería la suma de sus varianzas. Luego, en el caso de un producto, si yo multiplico dos variables aleatorias, Y1 por Y2, su valor esperado es igual al producto de Y1 y Y2, de sus valores esperados. Ahora, pero noten que no es lo mismo la división. En la división esto sí es distinto, ¿no? Ustedes lo pueden verificar, porque si yo aplicara esta propiedad sería el valor esperado de Y1, ¿verdad? Por el valor esperado de 1 entre Y2. Y eso no, el valor esperado de 1 entre Y2 no es igual a 1 entre el valor esperado de Y2, ¿verdad? Porque ya nosotros, eso sería como una función, ¿verdad? Una pregunta, ahí cuando Y1 y Y2 son independientes, si fuera resta en la varianza, ¿se resta Acá, o queda igual? No, abajo en la 10. Es que dice más menos. ajá, sí, es que ve que la fórmula de la varianza, la resta de dos varianzas, perdón, la resta de dos variables es la suma de sus varianzas menos 2 veces la covarianza. Entonces, si Y1 y Y2 son independientes, este elemento es 0. Entonces me queda la suma, que es igual al caso de que yo estuviera sumando sus varianzas, ¿verdad? También esto me quedaría 0 si son independientes y me queda la suma de varianzas. Entonces, no importa si es la suma o la resta, que es lo que dice acá. Si son independientes, es igual a la suma de las varianzas. Este símbolo no cambia. ¿Sí? Esa era la duda. Ok, ok, sí, sí, exacto. Si no importa si se suman o se restan, es la suma de varianzas. Ok. Bueno, aquí lo que les decía es que si yo dijera, bueno, el valor esperado de Y1 entre Y2 es igual al valor esperado de Y1, porque finalmente lo puedo ver como Y1 multiplicado por 1 entre Y2, ¿no? Entonces, aplicando esta propiedad, eso sería igual al valor esperado de Y1 por el valor esperado de 1 entre Y2. Pero el valor esperado de 1 entre Y2, recuerden que eso sería igual a, si fuera una variable continua, sería la integral de 1 entre Y2 por la función de densidad de Y2. Entonces, esto en general es distinto a 1 entre el valor esperado de Y2. Yo hago esta integral, no me va a dar esto. Entonces, por eso es que el valor esperado de Y1 entre Y2 no es el valor esperado de Y1 sobre el valor esperado de Y2. En realidad es igual a esto. El valor esperado de Y por el valor esperado de 1 entre Y2. Que esto puede ser cualquier cosa, según la función de densidad o la función de probabilidad. Entonces, nada más para tener ese cuidado.
Bien, seguimos entonces. Ok, entonces, bueno, esas serían las propiedades que debemos nosotros conocer. Ahorita vamos a aplicar en realidad la mayor utilidad de esto, como vamos a ver, son algunas cuantas de estas propiedades, pero muy sencillas, que vamos a utilizar para efectos de luego, entonces, determinar cuál es el valor esperado y la varianza de algún estadístico. Bien, vamos entonces a empezar el tema de lo que sería la estimación puntual, que ya les expliqué de qué se trata. Es determinar vamos a estudiar estadísticos calculados a partir de mediciones de una muestra de una variable aleatoria, y a partir de esos estadísticos queremos nosotros aproximar o estimar los parámetros de una distribución de una variable aleatoria. Entonces, la inferencia estadística, que es esta temática que estamos comenzando ahora, que es una de las partes más importantes de la estadística, porque es la que me permite a mí tomar decisiones. Entonces, lo que hace es buscar poder concluir o tomar decisiones respecto a una variable, respecto a la población de una variable, pero que es desconocida o porque es infinitamente grande y no puedo yo medirla completamente. Entonces, esas conclusiones las voy a tomar con base en una muestra. Vamos a tener dos partes de la inferencia estadística. La que tiene que ver con la estimación de parámetros, es esto que les acabo ya de comentar en la introducción de la clase de hoy, lo que se conoce como estimación puntual. Y luego la otra parte son las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis tienen que ver con el cálculo de las probabilidades que uno hace con la distribución de densidad de probabilidad o con la función de probabilidad de las variables aleatorias, pero que ahora nosotros esas funciones no las conocemos. Es decir, no conocemos los parámetros reales de esa variable, como lo hemos estado suponiendo hasta ahora, donde, repito, donde decíamos, suponga que tal parámetro sigue una distribución de tal tipo y que tiene unos parámetros con estos valores, con mu tanto, con sigma cuadrado tanto, o con lambda tanto, en fin, dábamos el valor del parámetro y podíamos hacer el cálculo directo con su función de distribución o con su función de probabilidad, porque conocíamos la distribución, es decir, conocíamos los valores de sus parámetros. Ahora no. Como no conocemos, igual queremos hacer cálculos de las probabilidades de esas áreas debajo de esas funciones de densidad, pero con base en las estimaciones que hagamos de estas mediciones de una muestra. Okay. Sí queda claro esa diferencia, ¿verdad? No, vean que no. Y realmente esta parte es la más útil porque es la situación que normalmente vamos nosotros a encontrar en la práctica. Tenemos mediciones de una variable, sabemos que es aleatoria, podemos saber o suponer cuál es la distribución de probabilidad que sigue esa variable, pero no vamos a conocer sus parámetros reales. Entonces, decimos que un estimador puntual es un valor razonable de un parámetro de la población. Entonces ya mencionábamos, queremos estimar mu, sigma, lambda, ¿verdad? En fin, P, en el caso de una binomial, queremos estimar esos parámetros. Y tenemos que considerar, bueno, tenemos que saber que cuando yo recolecto mediciones a partir de un ensayo, a partir de una medición directa, a partir de una prueba de laboratorio, conformando una muestra, cada una de las mediciones que yo hago son en sí mismas variables aleatorias.
y que cuando yo tomo estas variables aleatorias y las combino en una fórmula, en una función, aquí tengo dos funciones posibles, dos combinaciones matemáticas que yo puedo hacer con estas variables. Ya conocidas, que las hemos usado, las utilizamos al inicio del curso, cuando teníamos datos, observaciones, y estábamos viendo la estadística descriptiva. Ya habíamos utilizado dos funciones que eran la media muestral, x barra, y s cuadrado, que era la varianza muestral. Estas son dos funciones específicas, ¿no? En el caso, estas dos funciones o cualquier otra función que yo haga con estas mediciones van a ser también variables aleatorias. ¿Por qué? Porque están combinando variables aleatorias y por lo tanto el resultado va a ser aleatorio también. Bueno, esas funciones que yo calcule, esas combinaciones matemáticas que haga yo con las mediciones de mi muestra, le vamos a llamar estadísticos, ¿verdad? Cualquier función. Una como estas usuales, conocidas, o como las que estábamos inventando por aquí. Esto también es un estadístico, este también es otro estadístico y cualquier otro. Ahora, esos estadísticos tienen también una distribución de probabilidad única que se denomina distribución de muestreo. Y para lo cual, para esa distribución de muestreo, vamos a calcular, como decíamos, el valor esperado y su varianza. Bien, en términos de nomenclatura, que estábamos usando hace un rato, decíamos que un estimador puntual lo que hace es una aproximación de un parámetro de la población. En términos genéricos, nosotros vamos a usar este símbolo teta, como lo hice yo por acá, para representar alguno de los parámetros de forma genérica o los parámetros de una distribución poblacional. Este sería teta. Este otro símbolo de acá, que parece teta, pero es así como, tiene como un H en medio, es el símbolo que vamos a utilizar para representar un estadístico, es decir, una fórmula, ¿no? Este parámetro perfectamente podría ser esta ecuación o esta otra ecuación. Aquí yo les llamé G, pero en términos genéricos, se le llame G, pero en términos genéricos, esto es lo que estamos llamando este parámetro. Este símbolo es para representar un estadístico, es decir, una fórmula matemática a partir de variables de una población, mediciones de una población, de una muestra. Este parámetro, este estadístico, una vez que yo le introduzco valores ya numéricos y hago un cálculo específico, este sería el valor numérico de este estadístico, o sea, teta con techito. Y este es el que le llamamos estimador puntual de teta. Entonces, eso es para efectos de nomenclatura. Este es el parámetro que queremos estimar. Esta es la fórmula del estadístico. Y este es el estadístico, entonces. Es el símbolo genérico para el estadístico. Este estadístico, ya calculado con valores numéricos y dando un resultado específico, me da como resultado esto que es el estimador puntual. Entonces, esta es la simbología que estamos usando. Como ejemplo, suponga que la variable X es una variable normalmente distribuida con media desconocida mu. Entonces, volviendo aquí a esta figura, vamos a poner el ejemplo aquí en color verde. Aquí decíamos, yo tengo una variable X que es aleatoria, que sigue alguna distribución y que depende de algún parámetro. Bueno, en este ejemplo que estamos viendo,
decimos, bueno, sabemos que X sigue una distribución normal y esa distribución normal depende de dos parámetros, ¿verdad? Mu y sigma cuadrado. Aquí mu y sigma cuadrado serían los parámetros. En el caso particular de mu, que es lo que estamos viendo en este ejemplo, el promedio de la muestra es un estimador puntual, ¿no? Eso quiere decir que entonces yo esta variable no la voy a conocer completamente, no sé exactamente los parámetros de su función de densidad, pero yo saco una muestra. Entonces tengo unos valores x1, x2, x3, etcétera, xn. Vamos a ver, aquí no lo dice el ejemplo, pero vamos a ver que cada uno de estos x sub i de la muestra siguen también la misma distribución de la variable aleatoria que estamos estudiando. Van a tener el mismo valor esperado y van a tener la misma varianza. Siguen la misma distribución, cada una de ellas. Lo que pasa es que yo tampoco puedo, sabiendo esto, yo no sé tampoco todavía cuál es mu y cuál es sigma. Porque aquí estamos hablando de cada medición independiente. La primera medición sigue una distribución normal que sigue la misma distribución de la variable que estamos estudiando, la original X. Pero tampoco, yo no puedo tener mediciones infinitas. Yo podría tener varias muestras, entonces tengo tres primeras observaciones o 4 primeras observaciones, una por cada muestra, pero no puedo tener observaciones infinitas, entonces esto tampoco lo conozco. Sigo en las mismas. Pero ahora sí, con base en todas las mediciones de una muestra, yo puedo calcular X barra, haciendo la sumatoria de los XY, ¿cómo sabemos? Y dividiendo entre N. Bueno, resulta que entonces este X barra, esto de acá, es lo que estamos llamando un estadístico. Es decir, y lo puedo usar como estimador. Entonces, esto es lo que hemos estado llamando este símbolo como con una H y techo, es X barra. Esta fórmula, es la fórmula como tal. Ahora sí, si yo a esta fórmula le introduzco los valores numéricos de mi muestra y obtengo ya un valor, un resultado determinado, ya esto es con un valor numérico, ya esto ya numérico, perdón. Este valor numérico es lo que llamamos un estimador puntual, perdón. Este sería el estimador puntual. ¿Estimador puntual de qué? En este caso, de mu. Entonces, este valor numérico es un estimador puntual de mu. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esta nomenclatura y denominación que estamos usando de parámetro estadístico y estimador puntual? ¿Se entiende qué es cada cosa? Sí, profe, gracias. Tal vez, Daniela, ¿podrías darme un ejemplo con una distribución que no sea la normal, alguna otra distribución de probabilidad, de densidad de probabilidad, de alguna variable aleatoria, continua, de parámetro? Para ayudarme voy a ir a acá. Aquí tengo las variables aleatorias continuas.
Sí está Daniela Calderón. Daniela a la 1, Daniela a las 2. Y a las 3 se salió. Vamos a ver, ¿quién más me podría decir? Tal vez Fabricio Ruiz. ¿Podría darme un ejemplo de un parámetro de alguna distribución de alguna variable aleatoria? Pues, para ver si entiendo. El estadístico es una función que uno puede dar del parámetro. El estadístico es una función matemática, Ajá. una combinación matemática, la fórmula de una combinación matemática que yo podría hacer con base en varias mediciones o con base en los datos de una muestra. Ese es el estadístico. Lo que yo calculo con los datos de una muestra. Ok, el estimador puntual sería ya el valor específico del estadístico. Así es. Ya cuando... Ya ok. que me da 2,35, por decir algo. Ese 2,35 es el que lo calculé con base en ese estadístico, en esa fórmula. Ese 2,35 es el estimador puntual de el parámetro de mi función de distribución o de mi función de densidad de probabilidad. Entonces, aquí tenemos tenemos la lista de las variables aleatorias continuas que estudiamos y otras más. Elegí una que no sea la normal y decime un ejemplo de parámetro. Es que, ok, digamos que si yo dijera la uniforme, Ajá. la varianza y el valor esperado son entonces estadísticos. No, no son estadísticos. Esta es la fórmula del es la fórmula de la media y de la varianza de X. Pero esa media y varianza dependen de dos parámetros, que son B y A, digamos en este caso. O en el caso de la exponencial. En el caso de la exponencial, el valor esperado de una variable X que sigue una distribución exponencial, su valor esperado, la media de X, es 1 entre lambda. Ese es el valor esperado. Ahí el parámetro sería lambda. Aquí el parámetro es lambda. Correcto. Eso es. O, por ejemplo, una distribución de Weibull depende de dos parámetros, que son beta y delta. Esos son los dos parámetros. El valor esperado de una variable que sigue distribución Weibull es esta. Es delta por la función gamma de 1 más 1 entre beta. Está ahí medio complicado. Pero esto no es un estadístico, esto es la fórmula del valor esperado de X. ¿Qué sería un estadístico? Como lo que yo me estaba inventando. Voy a inventarme uno cualquiera. Yo no estoy diciendo si es bueno o es malo, nada más me lo estoy inventando. Vamos a suponer que yo tomo una muestra de alguna variable que yo sé que sigue una distribución de Weibull. Por ejemplo, hablamos el tiempo de falla de un cojinete. ¿Okay? Entonces, de un cojinete ahí, a lo mejor de estos como amortiguadores que le ponen, no sé si lo has visto, unos de hule, como de hule, que le ponen a los puentes, donde se apoya el puente y la viga, ¿no? de soporte. Entonces, esos en algún momento fallan. Entonces, el tiempo de falla de eso sí va a seguir una distribución de Weibull. Entonces, yo tengo estudios de puentes estoy suponiendo,
de muchos años y tengo esos valores de esos cojinetes o los he sometido a unas pruebas de ensayo acelerado y mido después de cuántos ciclos falla. Entonces, esa es mi variable. ¿Okay? Entonces yo tengo esos valores, tengo para el primer ensayo que hice, medí ese tiempo, cuántos ciclos soportó, una segunda muestra, 3, 4, hice 5 observaciones. Ensayé 5 cojinetes y medí eso. Entonces yo digo, ok, voy a estimar beta, voy a hacer una estimación para beta, me invento un estadístico, a ese estadístico le voy a llamar el estadístico E y lo voy a calcular de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre. Voy a hacer X1 entre X2 más X3 entre X4 más X5. Y todo esto dividido entre 2X1 más 3X5. Y la raíz de eso, no sé, un estadístico así rarísimo. Bueno, ¿qué es bueno o es malo? Ahorita no lo estamos juzgando. Nada más yo estoy diciendo que voy a hacer eso. Bueno, esto es lo que llamamos estadístico, esta fórmula. Una vez que yo tenga estos valores de las 5 mediciones y esta cosa me dé algún valor así como 217,23, este sería el estimador puntual. Muy bien. ¿Le queda claro a todo el mundo? En parte sí, pero... El caso más típico es el siguiente. Vamos a suponer una variable que sigue una distribución normal. Entonces, su función de densidad es esta. Esta función de densidad depende de 2 parámetros, mu y sigma cuadrado. ¿Alguien me puede decir la fórmula de un estadístico típico que se utiliza para estimar mu? Y no sería la sumatoria de las X entre N. Exactamente. Esto que de la sumatoria, yo tengo una muestra con X1, X2, etcétera, hasta XN. Entonces, yo sumo las XY y lo divido entre N. Y esta fórmula, que normalmente la hemos llamado X barra, y la denominamos media muestral, esto es un estadístico. Y el valor específico de este estadístico, una vez que yo le meto datos y me da un valor, ¿verdad? Ese valor voy a tratar de escribirlo como un poquito diferente. Entonces ya un valor específico ya de X barra ya calculado con, digamos, esto es un número ya. Esto es lo que llamamos estimador puntual. ¿Estimador puntual de qué? De mu. De acuerdo. Otro estimador puntual, pero ahora de sigma, digamos, o de sigma cuadrado. Un estimador de sigma cuadrado es uno que hemos llamado S cuadrado. Le llamamos S cuadrado y lo calculamos como la sumatoria de los X sub I menos X barra al cuadrado entre N menos 1. Esto ya cuando me da un valor específico, vamos a llamarlo así. Este ya es un número. Este es un estimador puntual. ¿De quién? De sigma cuadrado. O lo que es lo mismo, más bien, para que quede más claro. Si yo calculo esto,
entonces ese es un estimador puntual de sigma, para hablar del parámetro propiamente dicho. Bien, entonces eso es para efectos de nomenclatura y que nos vayamos entendiendo cuando hablamos de qué es un estadístico, qué es un estimador puntual y cuando hablamos de parámetros, a qué nos estamos refiriendo, cuáles son los parámetros. Bien, vamos a continuar. Bien, entonces aquí viene una tabla de estadísticos y de parámetros. Entonces, normalmente mu, que es conocido como la media o el promedio de la población, nosotros lo aproximamos con un estadístico que es X barra. Sigma cuadrado, que es la varianza de la población, normalmente lo vamos a estimar con la varianza muestral. Lo mismo la desviación estándar. P, que recuerden que esta era la proporción de una población o lo que es el mismo, la probabilidad en el caso de una distribución binomial, la vamos a estimar y le vamos a llamar a ese estadístico P techito. Y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, seguimos aquí con las definiciones. Estas X1, X2 y Xn, que son mediciones, observaciones específicas que yo hago de una muestra aleatoria de tamaño n. Vamos a decir que esa muestra, esas mediciones son una muestra aleatoria siempre y cuando los X sub i sean variables aleatorias independientes. X2, el resultado de X2 no depende del resultado de X1 y así sucesivamente. Ve que es muy importante que estamos hablando de, y ahora cuando hablemos de muestras aleatorias, entonces el supuesto es que las mediciones, cada uno de los valores de XY, entre ellos son variables aleatorias independientes, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo de cara para el cálculo de la varianza. Porque si tenemos que hacer operaciones de sumas con variables aleatorias y tenemos que calcular, por ejemplo, como vimos, la varianza de X1 y X2. Si estas variables son aleatorias, ¿a qué es igual la varianza de X1 y X2? ¿Qué me puede decir? De la varianza de X más la varianza de Y. La varianza de X1 más la X1, perdón, más la varianza de X2. Ajá. Varianza de X1 más varianza de X2. Como son independientes, no sumamos covarianza. Y si nosotros, bueno, ¿y si, qué pasa si la varianza de X1 es sigma 1 cuadrado y la varianza de X2, bueno, no sigma 1, sigma cuadrado y la varianza de X2 es sigma cuadrado también? Bueno, pues entonces, ¿qué resultado de esto es 2 veces sigma cuadrado? Entonces, esto con base en las operaciones que acabamos de ver, con base en esta propiedad que vamos nosotros a considerar, que cuando yo hago mediciones, esas mediciones son independientes. Y luego, fíjense algo muy importante también, esa muestra aleatoria, como muestra aleatoria como tal, va a ser aquella donde XY, los XY son independientes, pero además tienen la misma distribución de probabilidad, todas. O sea, pertenecen a la misma población. No se vale mediciones de poblaciones distintas. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo estoy midiendo el tiempo de curado del concreto, yo puedo hacer varias mediciones, juntarlos en una misma muestra, es decir, que esa es una muestra aleatoria. Si yo realizo varias muestras,
de un concreto que tiene la misma composición y tomo muestras distintas o lo compongo, hago varias composiciones con la misma mezcla, con la misma fórmula. Pero si yo agrego un aditivo a esa mezcla, evidentemente eso ya altera los posibles resultados y eso va a pertenecer a otra población distinta. Entonces, las mediciones que yo haga con esa alteración, con ese aditivo, ya no pertenece, ya no sigue la misma distribución de probabilidad que las otras. Esas hay que tratarlas aparte. Esos son como, estoy poniendo un caso muy evidente tal vez, pero que debemos tener cuidado y de que sea así, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser que uno mida cosas que no son de la misma muestra, ¿no? De la misma muestra, no, de la misma población, y que uno las combine. Eso no estaría bien. Y dice, un estadístico es, como decíamos, el estadístico es cualquier función de las observaciones de la muestra, ¿verdad? Como las que yo me he inventado. 2 por x1 más 3 por x2 entre la raíz de x5 y qué sé yo, cualquier fórmula, función, el logaritmo natural de la sumatoria de las x y cualquier cosa que a mí se me ocurra es un estadístico. La distribución de probabilidad del estadístico, o ya estamos hablando de la distribución de probabilidad del estadístico. ¿Por qué? Porque el estadístico, esa fórmula que yo me inventé, es también una variable aleatoria, porque está calculada con base en variables aleatorias, porque cada XY, cada una de ellas es una variable aleatoria. La distribución de probabilidad del estadístico es lo que se llama distribución de muestreo. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Que bueno, que el estadístico, que esta es la nomenclatura que estamos usando de forma genérica, ¿no? Este estadístico va a seguir alguna distribución que va a tener una media igual al valor esperado de ese estadístico y va a tener una varianza, que es la varianza de ese estadístico, de esa fórmula. ¿Okay? Estas dos cosas tenemos que determinarlas para tener la distribución de muestreo. Ok. Bueno, aquí dice una muestra aleatoria, es tomada una población normal con promedio mu y varianza sigma cuadrado. Las observaciones x1, x2, xn son normal e independientemente distribuidas. Y no lo dice aquí, pero cada una de estas xy, vean lo que estamos haciendo aquí. Estamos diciendo, a ver si aquí sirve esto. Sí. Aquí tenemos una variable x. Esta variable x sigue una distribución normal que tiene media mu y sigma cuadrado. De acá estamos sacando una muestra. Cada una de estas mediciones, x1, x2, xn, están distribuidas también normal y son independientes. Y no lo dice aquí, pero siguen la misma distribución que x. Tienen la misma media y el mismo sigma cuadrado, lo que es lógico, ¿no? Porque pertenecen a esta variable, a esta misma población. Entonces siguen su misma distribución. Ahora, entonces vamos a ver un primer estadístico, que es x barra, ¿verdad? Una función lineal de x barra, bueno, en este caso es x barra, pero o cualquier función lineal que yo utilice y aplique de estas variables, también es normal. Si yo tengo variables que distribuyen normal y hago una combinación lineal de ellas, su distribución también es normal.
Es una propiedad importante. Un caso particular es de X barra. X barra que se calcula así, sigue una distribución normal. Ahora, para ir adelantando un poco, para avanzar un poco más rápido, ¿cuál sería el valor esperado de X barra? Vamos a hacer esto aquí aparte y ahorita revisamos. Vamos a hacer una hoja más. Entonces, vamos a empezar con esto. Decíamos, yo tengo una variable X que sigue una distribución normal con media mu y sigma, varianza sigma cuadrado, es una cosa así de lo que hemos estado estudiando. Esto está aquí centrado en un valor mu, conocido o desconocido, pero es mu, y esto tiene una variabilidad que está relacionada con sigma. De aquí, tomamos una muestra con las observaciones x1, x2, hasta xn. ¿Qué hemos dicho? Que cada una de estas xy también sigue una distribución normal que sigue la misma distribución de la variable x. Cada una. Y además son independientes. Distribuyen I y D normal. ¿Qué significa esto? Distribuyen de forma idéntica e independientemente distribuida normal con los mismos parámetros de la variable original. Ahora, de acá tenemos un estadístico. El primer estadístico que vamos a estudiar lo vamos a llamar X barra y corresponde a la media muestral que se calcula como la sumatoria de los xy entre n. Entonces, este es nuestro estadístico. ¿Cuál sería el valor esperado de X barra? Sería el valor esperado de este estadístico que se calcula como la sumatoria de xy entre n. Entonces podemos aplicarle las funciones que vimos recién, ¿verdad? Todas estas, vamos a ver, estas propiedades que vimos al inicio de la clase. Okay. Entonces aquí estamos haciendo básicamente esto, primero una sumatoria, bueno, primero esto, fíjense que tenemos una constante multiplicando por aquí, que es este 1 entre n. En el caso del valor esperado, la constante simplemente sale. Entonces esto sería igual a 1 entre n multiplicando por el valor esperado de lo que quedó ahí adentro, de la sumatoria de los xy. Ahora, dice que el valor esperado de una suma es igual a la suma de los valores esperados. Entonces, esto es igual a 1 entre n por el valor esperado de x1 más x2, que es la suma de todos esos, que sería la sumatoria de el valor esperado de xy. ¿Y cuál es el valor esperado de cada xy? Mu, según la definición. Entonces, esto es igual a 1 entre n por la sumatoria es de 1 hasta n, entonces es n veces mu. Este resultado. Entonces, eso es igual a mu. Entonces, tenemos una variable aleatoria inicial, original, que es la que estamos estudiando, que es x. Sigue distribución normal. Su valor esperado es mu. Sacamos una muestra donde cada una de las mediciones sigue una distribución idéntica e independientemente distribuida normal, donde el valor esperado de cada una de las xy es también mu. Y hemos calculado un estadístico que es la
media muestral y hemos determinado que el valor esperado de esta otra variable aleatoria, que es distinta, ¿verdad? X barra no es ni X ni es ninguna, es otra variable aleatoria, su valor esperado es también mu. ¿Okay? Bueno, esto no siempre es así, pero se comprende este proceso. Y lo que hemos visto, y vamos a ver que, bueno, esta propiedad, esto que acabamos de demostrar aquí, hace que este sea un buen estadístico para hacer una aproximación puntual de mu, para aproximar a mu. Parece que tiene todo el sentido, es lógico, pero bueno, aquí está matemáticamente demostrado. Si yo tomo una muestra aleatoria, donde las mediciones son independientes, pertenecen a la misma población, y yo cojo esos datos, una muestra cualquiera, y calculo su promedio, ese promedio es un buen aproximador porque el valor esperado de ese promedio que me va a dar distinto si yo saco otra muestra, ¿verdad? Yo tomo otra muestra número 2 con otras observaciones y calculo el promedio, me va a dar otro valor distinto. Son números diferentes. Por eso, X barra es también una variable aleatoria, porque cada vez que yo la calcule con valores distintos de entrada, me va a dar resultados diferentes. Pero el valor esperado de esos resultados es el valor esperado en mi variable original. Ahora, hay otro estadístico que nosotros podemos calcular también con base en esta muestra. El otro estadístico, bueno, no, veamos este mismo estadístico, X barra. ¿Cuál es la varianza de X barra? La varianza de X barra sería la varianza de ese estadístico, ¿no? De la sumatoria de los XY entre N. ¿Podrían ustedes hacer este cálculo con base en las fórmulas que vimos de las funciones y decirme cuál es la varianza de X barra? Profe, no estoy muy seguro, pero sería 1/n por la distribución a la 2. ¿Cómo es que ya se me olvidó el nombre del cosito este? Sigma. Ajá. O sea, sigma cuadrado entre n. Ajá. Eso te dio. Sí, pero no estoy muy seguro. O sea, lo que se puede sacar porque el problema es que aquí son las sumatorias de todas las i's. No sé cuántas hay. Ah, pues n. Ahí n. Ujú. ¿Alguien más lo hizo? Además de Fabricio, Andrés, Daniel, Diego, Douglas, Igor, Kenneth, Luis Guillermo. Yo voy de camino, pero creo que la constante hay que elevar al cuadrado, ¿no? Ajá, pero ¿y el resultado final? Ujú, sí, vamos a hacerlo. Efectivamente, esta constante 1 entre n
la podemos sacar del operador varianza elevada al cuadrado. Entonces nos quedaría 1 entre n cuadrado, o lo que es lo mismo, 1 entre n todo al cuadrado. Vamos a ponerlo así, 1 entre n cuadrado por la varianza de la sumatoria de las xy. Como dijimos que esto es una muestra aleatoria y que las variables son independientes, entonces la varianza de la suma sería solamente la suma de las varianzas. Voy a borrar por aquí. Entonces tendríamos que sería igual a 1 entre n por la sumatoria de las varianzas de los xy, que son n. Y la varianza de xy, según esto, es sigma cuadrado. Entonces, tendríamos... perdón, aquí me falta el cuadrado. Entonces, esto sería n veces sigma cuadrado. Y por lo tanto, esta n se cancela con una n de acá y queda el resultado que nos había dicho Fabricio. Sigma cuadrado entre n. ¿De acuerdo? Todos. Efectivamente. Muy bien. Entonces, vean que ya tenemos lo que hemos denominado la distribución de muestreo de X barra. Tenemos esta muestra y para este estadístico tenemos cuál es su valor esperado. Entonces hemos encontrado que para este estadístico el valor esperado de X barra es mu y la varianza de X barra es sigma cuadrado entre n. Perfecto. Fíjense que entonces el estadístico media muestral tiene el mismo valor esperado de la variable, pero tiene una varianza más pequeña. Eso ya lo sabíamos, ¿se acuerdan? Que por eso cuando calculábamos otro estadístico, que todavía no lo estamos estudiando aquí, pero cuando estudiábamos la varianza muestral, dividíamos entre n menos 1. Bueno, y decíamos, esa varianza tiene que ser necesariamente más pequeña, porque la muestra, el rango de la muestra es un rango más pequeño que el de la población, necesariamente, porque nada más abarca algunos números. Tienen que tener una menor varianza. Entonces, bueno, aquí está demostrado además que la varianza de esta variable X barra es más pequeña. Ahora, también para ir adelantando lo que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos algo muy interesante porque este estadístico X barra es una variable aleatoria, independientemente de qué distribución siga, pero ya según las definiciones que hemos visto, X barra es una combinación lineal de variables que son estas xy que siguen distribución normal. Por lo tanto, X barra sigue también una distribución normal. Voy a apuntarlo por aquí. Cuando yo combino linealmente variables que siguen distribución normal, combinación lineal, sin elevarlas al cuadrado ni nada, solamente sumándolas. Las puedo multiplicar por 1, por 2, lo que sea. Las puedo dividir ahí por una constante. Pero que la variable, las x, no las toque yo, no las eleve al cuadrado, no le saque raíz, de ninguna otra función. Una combinación lineal pura, como esta, entonces me da como resultado también una normal. Entonces sabemos que la distribución de muestreo de esta variable es una distribución normal
que tiene como valor esperado mu. Y como varianza, sigma cuadrado entre E. Ahora, como esta es una distribución normal, yo puedo hacer cálculos de probabilidades con esta distribución normal y yo la puedo estandarizar. Yo podría coger X barra y estandarizarla. ¿Cómo se estandariza una variable, una variable normal? Tomo la variable, le resto ¿qué? Su valor esperado, ¿verdad? Mu. Que en este Ajá. caso su valor esperado es mu. Y lo divido entre su desviación estándar. O sea, la raíz cuadrada de la varianza. ¿Verdad? Entonces lo divido entre la raíz cuadrada de esto. O sea, sigma entre raíz de n. Y esta es la fórmula para estandarizar la media muestral X barra menos mu entre sigma entre raíz de n. Vean que es distinto a lo que hicimos para estandarizar X, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos suponiendo una variable aleatoria que siguiera en distribución normal y suponíamos que conocíamos su mu y su sigma, ¿verdad? Y toda la cosa, ¿cómo estandarizábamos X? Hacíamos X menos su valor esperado entre su desviación estándar, la raíz de esto, raíz de su varianza, o sea, entre sigma. Pero esto es de una variable normal con distribución mu y sigma cuadrado. Pero X barra sigue una distribución normal mu sigma cuadrado entre n. Cuando viene de una muestra, la media muestral. Entonces se estandariza así. ¿Alguna duda de esto que hemos hecho? Bueno, esto va a ser muy útil. Esto después va a ser muy útil para cuando hagamos pruebas de hipótesis. Lo vamos a usar muchísimo. ¿Okay? Vamos a hacer pruebas de hipótesis. Y vamos a usar esto, este resultado. ¿Okay? Entonces, algo que vamos a usar usando con cierta frecuencia con otros estadísticos, aquí hemos usado uno que es este estadístico X barra, pero vamos a usar otros estadísticos, es que finalmente vamos a tratar de estandarizarlos. Vamos a encontrar, como hicimos ahora, este mismo procedimiento. Encontramos su valor esperado y su varianza. Una vez que tenemos su valor esperado y su varianza, entonces, ya sea que siga distribución normal o no, porque recordemos que la estandarización yo la puedo utilizar independientemente de cuál sea la distribución que siga la variable aleatoria, siempre y cuando nosotros tengamos una muestra grande, porque al final cualquier distribución de probabilidad se va a parecer a la distribución normal. Entonces yo puedo estandarizarlo, y la forma de estandarizarlo en general, voy a ponerlo aquí en otro color para resaltarlo. La forma en general de estandarizar es tomar la variable o, mejor dicho, mire, para no confundir, porque al poner tantas X ya uno no sabe de qué está hablando. Como estamos hablando de estadísticos, vamos a usar la nomenclatura de los estadísticos. Si yo tengo un estadístico, la forma de estandarizar a ese estadístico
restarle su valor esperado. Y dividirlo entre la raíz cuadrada de su varianza. Eso es lo que hemos hecho aquí. Aplicar esta fórmula. Y eso lo vamos a usar varias veces. Cuando, por ejemplo, nosotros queramos comparar dos muestras. Tenga dos muestras y que vengan de poblaciones distintas y quiera ver la diferencia entre esas dos muestras, voy a hacer un estadístico que va a ser la diferencia de sus medias muestrales. Eso me va a dar un estadístico distinto. Y entonces vamos a ver cuál es el valor esperado y la varianza de ese nuevo estadístico, y luego ese estadístico lo podemos estandarizar de esta forma, porque, como les decía, esto va a ser muy útil para hacer pruebas de hipótesis con los estadísticos. Me estoy adelantando, pero yo quiero amarrar esto y para que se vaya entendiendo de una vez todas estas definiciones y cosas que estamos estudiando, cómo es que las concatenamos para llegar finalmente a lo que queremos hacer. Vamos a seguir con la teoría. Bueno, ¿tienen alguna consulta de esto? El procedimiento de lo que acabamos de hacer, ¿a todo el mundo le quedó claro? Sí. Bueno, aquí seguimos hablando, voy a ir un poquito más rápido porque ya esto lo hemos dicho muchas veces, cuál es el estimador puntual y todo eso. Eso ya lo vimos, ok, y vamos, acá está, ok, íbamos por acá, ¿no? Entonces teníamos esta variable X, que sigue una distribución normal, con media mu sigma cuadrado, tomamos unas observaciones con una muestra aleatoria, que es independiente, calculamos un estadístico que es X barra, que es la media muestral, que vimos que como es una distribución lineal, es una combinación lineal de variables aleatorias normales, pues también va a seguir una distribución normal. Y el promedio, su media, mu, vimos, ya lo calculamos aquí, utilizando las fórmulas que estudiamos, y vimos que era también mu. Y su varianza, vimos que era la sumatoria de sus varianzas. Entonces esto es n sigmas cuadrados, que entonces se cancela. Aquí no está simplificado, pero ya de forma simplificada nos daba entonces sigma cuadrado entre n. Y entonces ahora viene algo que ya les he estado mencionando, que es el teorema del límite central. ¿Qué dice eso? Cuando yo tengo una muestra de tamaño n y n es grande, y la hemos tomado de una población, ya sea finita o infinita, que tenga varianza, promedio mu y varianza sigma cuadrado, y x es el promedio de la muestra, entonces z, que es igual a x menos mu entre sigma entre raíz de n, sigue una distribución normal estándar. Y vea que aquí no me está diciendo, el ejercicio lo partimos suponiendo que x seguía distribución normal, pero esto aplica para cualquier distribución. ¿Ah? Cuando x es la variable aleatoria original, tengo una población, y x es una variable aleatoria que sigue alguna distribución, no importa cuál, pero que tiene un valor esperado mu y una varianza sigma cuadrado. Es decir, esto en realidad aquí lo estamos llamando así de una vez, pero estamos hablando de el valor esperado de x y la varianza de x. Todas las distribuciones, todas las distribuciones de probabilidad de todas las variables, sean discretas o sean continuas,
Todas tienen una media y una varianza, todas, no importa la forma, ¿no? Aquí están las columnas, media y varianza, eso es lo que estamos llamando mu y sigma cuadrado, todas tienen mu y sigma cuadrado. Entonces, independientemente de cuál distribución sea, estas o cualquier otra, ya vamos a llamarlo de manera genérica mu y sigma cuadrado, o valor esperado de x y varianza de x cuadrado. Entonces, si yo de esta variable tomo una muestra y de esa muestra calculo un x barra como su promedio muestral, ese promedio muestral, perdón, lo puedo estandarizar con esta fórmula. Y eso sigue una distribución normal estándar, independientemente de cuál distribución provenga. Eso es el teorema del límite central. Entonces, un ejemplo es el de lanzamiento de dados que hemos usado en algunas ocasiones. Lo que ocurre es que en la medida en que mis observaciones se incrementen, vea, si yo lanzo el dado una vez, solamente una vez, esos son los valores posibles que voy a obtener del 1 al 6. ¿Qué distribución sigue el resultado del lanzamiento del dado? Una distribución uniforme, discreta, que es esta. A pesar de eso, si yo hago varias repeticiones, aquí es ya no lanzándolo una vez, sino 2 veces y promediando. Ahora estoy sacando el promedio, que es lo que estamos hablando, de X bar. Estos son los valores de la distribución que obtengo. Pero si lo lanzo 3 veces, el promedio va a tener esta distribución de probabilidad. 4, 5, 10 veces. Vean que en la medida en que n aumente, esto que era distribuido uniformemente se va convirtiendo cada vez más a algo que se parece a la distribución normal. Por eso es que yo puedo estandarizar. Esa estandarización y el cálculo que yo haga de probabilidades con esta distribución normal va a ser mejor en la medida en que n aumente, ¿verdad? Cuando n es infinito o tiende a infinito, esta variable z es una distribución normal estándar. Y aquí queda, digamos, muy fácilmente demostrado con un ensayo tan sencillo como el lanzamiento de dados, que sigue una distribución nada parecida a una distribución normal, pero con n pequeño, pero con n grandes. Y lo mismo sucede con cualquier distribución que nosotros estudiemos. Creo que la vez pasada les había mostrado, vamos a ver si a veces tarda, esta máquina es un poco lenta, abriendo este programita que tenía por acá. Ahí estaba. Que me permite ver gráficamente distribución de distintas variables con distintos valores. Bueno, mientras eso abre, seguimos. Y ahorita lo volvemos ahí. Allá. Entonces aquí, bueno, aquí está la normal, pero podríamos tomar cualquiera, como por ejemplo, vamos a ver la binomial, creo que utilizando la vez pasada. Esta es la distribución binomial, aquí tengo n y p, pero vamos a hacer un n más chiquitito, supongamos que n es 3. Entonces, esta cosa es bastante distinta a una distribución normal. Pero en la medida en que nosotros vamos aumentando la cantidad de observaciones, n, ven que cada vez más la distribución se va pareciendo a una normal, en la medida en que n aumente. Y eso pasa con cualquier distribución de probabilidad. Veamos una distribución de Poisson. Pongamos vamos a ver aquí un mu, digamos 2, mu 1. Ven que la distribución es bastante distinta, pero en la medida que en este caso mu vaya aumentando, digamos hasta 100, finalmente la distribución va
a parecerse a una normal. Y así con cualquier variable. Entonces, de ahí esta propiedad del límite central. Entonces, un ejemplo. Una compañía de manufactura de resistores produce una resistencia media de 100 ohms y una desviación estándar de 10. La distribución de resistencia es normal. ¿Cuál es la probabilidad que una muestra aleatoria de N igual a 25 resistores vaya a tener una resistencia inferior a 95? En este caso estamos partiendo de suponer que conocemos los valores de mu y de sigma de la distribución de la variable aleatoria que estamos estudiando. Estos son datos conocidos. Con estos datos nosotros podríamos hacer el cálculo para esta variable, ¿verdad? Para esta distribución. Yo podría hacer, ¿verdad? Que es distinto si me preguntan cuál es la probabilidad de que la resistencia de los resistores que produce la compañía tenga una resistencia inferior a 95. Si fuera así y yo lo quisiera estandarizar, me está preguntando por los resistores de la compañía que sigue esta distribución, entonces el cálculo yo lo haría de la siguiente manera. Yo estandarizaría Z como, digamos, X menos mu entre sigma, si me están preguntando por esto. Entonces aquí, este valor mu sería 100 y este valor sigma sería 10. Y el valor X de referencia por el que me preguntan es 95, ¿no? Entonces yo calcularía un Z como 95 menos 100 entre 10. Este sería mi Z y yo me iría a la distribución normal, buscaría ese Z que me va a quedar por aquí. Eso me estaría dando, a ver, sería, hagamos el cálculo, 95 menos 100 entre 10, que es 0,05, ¿no? Perdón, menos 0,5. Ese sería mi Z. Y me está preguntando la probabilidad de tener una resistencia inferior. Entonces yo me iría a buscar 0,5 en mi tabla de distribución normal estándar, que déjenme ver si la tengo por aquí abierta, creo que sí. Aquí. Entonces me iría a menos 0,5, que es este valor, y la probabilidad de que sea inferior me daría 0.308538. Pero eso no es lo que me están preguntando en este ejercicio. En este ejercicio no me están preguntando por la probabilidad de que la resistencia de la fábrica, que tiene una media conocida y un sigma conocido, tenga un valor menor a 95. Lo que me están preguntando es otra cosa, es que si yo tomo una muestra y de esa muestra yo calculo el promedio de resistencias, ¿cuál es la probabilidad de que ese promedio me dé un valor menor que 95? Es una pregunta distinta, porque me están preguntando con base en los datos de la muestra, no con base en la distribución conocida. ¿Se entiende la diferencia? Como me están preguntando por la muestra, abrí lo que me... Ven que la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que en una muestra aleatoria de 95 resistores, la resistencia promedio que yo obtenga de esos resistores sea inferior a 95? Es diferente. Ahí estamos calculando con base en la muestra. Entonces, como es con base en la muestra, la fórmula de estandarización que vimos es
sería X barra menos el valor esperado de X barra, que es mu, entre la varianza de X barra, que es sigma entre raíz de n. Entonces, es esta la fórmula que debo utilizar. ¿Se entiende la diferencia? Este es el detalle. Estamos haciendo inferencia no con base en la distribución de la variable, sino con base en la distribución de la muestra. Son diferentes cosas. ¿Todo el mundo claro con eso? Sí, no, más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Lo que va a ocurrir es lo siguiente, es que estos datos, aquí tal vez no se entiende mucho porque uno dice, ¿para qué diantres entonces está sacando la muestra si conoce esto y lo puede hacer así? Y tienen toda la razón. ¿No? Si yo esto lo conociera, yo haría el ejercicio así. Lo que pasa es que esto es un ejemplo académico y entonces aquí estamos suponiendo estas cosas. Pero normalmente esto uno no lo conoce. Entonces, más adelante vamos a ver cómo es que yo hago ese ejercicio sin ese conocimiento y nada más utilizando datos de la muestra. Pero una cosa es que yo conozca mi variable X, yo sepa cómo distribuye. Aquí me están, bueno, ni siquiera me están diciendo cómo distribuye. Tiene alguna distribución. Ven que eso es otra cosa importante. Me dicen, tengo una variable, la resistencia media, esto es una variable aleatoria. Yo sé la resistencia media conocida por la experiencia, porque no es una fábrica nueva, sino que tiene muchos años de hacer, entonces yo sé cuál es la media de esa resistencia y sé cuál es, bueno, en este caso me dicen sigma. Yo sé su valor esperado y sé su desviación, pero no me está diciendo que distribuya normal necesariamente. Pero en todo caso, no me están haciendo preguntas respecto a esta variable X, sino lo que me están diciendo es, yo de aquí voy a sacar una muestra, saco 25 observaciones, X1, X2, hasta X25. Tengo la muestra. Y con esta muestra, yo voy a calcular un promedio. Entonces, miren la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 25 resistores vayan a tener una resistencia inferior a 95? Me están preguntando por esto. ¿Cuál es la probabilidad de que este X barra tenga una resistencia inferior a 95? Entonces, me están preguntando por la muestra. Y cuando me preguntan por la muestra es otra variable distinta, no es X, es X barra. Y X barra, según acabamos de estudiar, sabemos cuál es su distribución. X barra distribuye normal con un valor esperado, mu, y una varianza sigma cuadrado entre n. Entonces, por eso es que la forma de estandarizar es esta. Bien, entonces, hacemos eso. Bueno, aquí están haciendo la operación, la hacen por aparte. Primero calculan la varianza de X barra como sigma entre raíz de n, la calculan, digamos, como aparte, les da 2, para luego hacer X menos su valor esperado entre la desviación estándar. 2. Y entonces, bueno, calculan y entonces ahí el valor les da menos 2,5 y igual nos vamos al cálculo de probabilidad normal estándar y nos da esta probabilidad. Bien. El cálculo numérico, ¿hay alguna duda?
Profe, cómo pasó 95 menos 100? Bueno, ¿cómo pasó? Allí es ese símbolo de menos 2,5 a 0,0062. Es que esto significa la probabilidad acumulada, cuando tenemos una distribución normal estándar, que está centrada en 0, este menos 2,5 es el valor de z. Y este símbolo, este phi de menos 2,5, lo que corresponde es a la distribución acumulada, la distribución de densidad acumulada. Es decir, desde menos infinito es esta probabilidad. Esto es esto. Entonces, si yo me voy a buscar menos 2,5 a la tabla de la distribución normal estándar, menos 2,5 está aquí, en esta columna, porque no tiene más decimales, es menos 2,5, menos 250. El segundo decimal es 0. Es este valor. 0,006210. 0,0062. Aquí no le pusieron 10, pero es ese valor. Es esta probabilidad. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, ¿hay dudas? No hay dudas. Vamos a ver si avanzamos un poquitito más y ya vamos acabando por hoy. Bueno, aquí es la tabla de distribución normal y aquí lo que hicieron fue ir a buscar ese valor. Aquí tenemos otro, con otra variable que en este caso sigue distribución uniforme. Suponga que una variable aleatoria X sigue una distribución uniforme continua, que está distribuida entre 4 y 6, como dice aquí. Pues entre 4 y 6, vean que hay 2 unidades. Entonces, 1 dividido entre 2 me da 0.5 esta probabilidad, que es esto, 1/2. Entonces, la variable X sigue esta distribución uniforme. Ahora, vamos a hacer una muestra. Aquí está, el detalle es que es una muestra. Vamos a obtener una muestra, vamos a medir esta variable 40 veces. Tengo una muestra de n igual 40, entonces tengo, x1, x2, hasta x40. Y nos dicen, encuentre la distribución del promedio de la muestra. Es decir, encuentren cuál es x barra, determine cuál es el valor esperado de x barra y encuentre cuál es la varianza de x barra. Entonces, ¿qué se hace? Ya sabemos que el valor esperado de x barra siempre va a ser ¿qué? Mu. O sea, el valor esperado de x. Vámonos así, que quede claro. Aquí estamos llamando mu, como lo hemos hecho usualmente, pero esto es el valor esperado de x. Y la varianza de x barra es sigma cuadrado entre n, o lo que es lo mismo, la varianza de x entre n. Entonces, como es una distribución uniforme, nos vamos a la fórmula de la distribución uniforme. Y sabemos que su valor esperado o su media es b más a entre 2. Y su varianza es b menos a al cuadrado entre 12.
Es lo que estamos usando aquí. Mu, B más A entre 2, sigma cuadrado, B menos A al cuadrado entre 12. Son 5 y un tercio. Eso serían mu y sigma cuadrado. Mu y sigma cuadrado. Pero en el caso de X barra, su valor esperado sí es mu, sigue siendo 5, pero su varianza es sigma cuadrado entre n. Entonces, un tercio lo tenemos que dividir entre n, entre 40. Y eso me da 1 entre 120. Eso serían entonces el valor esperado de X barra 5 y la varianza de X barra 1 entre 120. Y esa sería una distribución normal que tiene estos valores, este mu y este sigma cuadrado. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, vamos a quedar entonces el día de hoy hasta aquí. Y continuamos la clase del día jueves, si Dios lo permite. Nos despedimos. Bueno, Buenas profe, tardes. hasta luego, profe. Que tengan buenas tardes todos, con mucho gusto.